Hicimos referencia en estos días a que el libro de Jonás no es necesariamente un libro histórico, aunque en estos géneros literarios que nos presenta la Sagrada Escritura, decíamos, pretende ser un relato edificante, de una historia en la que podamos de alguna manera vernos reflejados y tratar de caer en la cuenta de cuál es la intención del autor. Y decíamos entonces que la idea de este texto es poner en la persona de Jonás el ejemplo que era judío del antiprofeta. Y en todo ese pueblo de Nínive, conjunto de pecadores, una ciudad entera, opuesta a la voluntad de Dios, sin embargo, ellos se comportan como corresponde. Entonces decíamos que en esta figura de Jonás, el antiprofeta, el que había sido llamado por Dios, que le había encomendado una misión, escuchando la voz de Dios, hace exactamente lo contrario a lo que Dios le pide. Huye, no se hace cargo, piensa en su propio bien y no en la incomodidad del contenido de lo que tiene que decir. ¿Por qué? Piensa naturalmente, esto va a caer mal. Y entonces se escapa. Dios que vuelve a confiar en él, Jonás, que entonces recapacita, de momento, hace lo que Dios le pide, dice, esta ciudad va a ser destruida, ese era el mensaje, y acá nos encontramos con un pueblo que ayer recapacita, reflexiona, escucha, ayuna, hace penitencia, hasta el rey, todos se convierten en el deseo, ojalá Dios vea este arrepentimiento y retire sus amenazas. No habían perdido la esperanza. Cosa que finalmente ocurre. Dios va a retirar sus amenazas. Y acá nos encontramos entonces de vuelta al antiprofeta. Jonás, enojado porque Dios perdona, cuestiona la misericordia de Dios, como si entendiera, como si viera en lo profundo, como si se metiera en las entrañas de Dios. Y claro, entonces se enoja y se desea la muerte. Entra en depresión. Ya sabía, dice, que eres un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, como poniéndose en el lugar de Dios, le dice Jonás, quítame la vida. Terrible. Se enoja y se desea la muerte. Porque Dios perdona, pero además que claro, porque él anunció finalmente una cosa que no se cumplió. Es egoísta, piensa en su beneficio, en su bien. Y acá las palabras de Dios, para este profeta, antiprofeta en aquel entonces, pero para nosotros hoy. ¿Te parece que tenés razón para estar enojado? Por este país, por la iglesia, por la situación que te toca vivir en la familia. ¿Te parece? Acá quedamos todos reflejados, porque de alguna manera esta es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Nos alegra el perdón de Dios? ¿O se trata de que quedemos bien frente a los demás? ¿Nos alegra el perdón del buen ladrón al lado de la cruz en el último momento? ¿Nos alegra el perdón del hijo que malgastó y volvió a la casa? ¿Nos alegra el perdón de Dios a la pecadora, a la prostituta? ¿Nos alegra? O empezamos, pero esto no vale, empezamos con los cálculos. Aquí estamos reflejados, esa es nuestra historia. Y Dios le responde con una parábola, con esa planta, ese ricino que crece en un día y se consume y al día siguiente se seca. Y ve que Jonás está entristecido y le dice, ¿vos te entristecés por esa planta que ayer salió, brotó y hoy murió? ¿Y te asombrás de que yo me lamente por un pueblo entero al que quiero que se convierta y al que quiero perdonar? Para pensar, nosotros tenemos que ser como nuestro Dios, bondadosos, lentos para enojarnos. El camino es el camino de la misericordia y el del perdón. Y más aún, tenemos que ser mediadores de su gracia. No ponernos en el lugar de juez. Hacer el bien posible. Por supuesto, en esto hay una clave en la que nunca dejaremos de insistir lo suficiente. Cuando hay un clima de oración, cuando en nuestra vida lo primero es el encuentro con Dios,
las cosas empiezan a ordenarse y a ponerse en su lugar. Si falta oración, falta todo. Estos discípulos que ven a Jesús, su maestro, que estaba rezando, lo ven rezar y le dicen: te veo rezar, yo quiero rezar como vos, enséñame a rezar como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí la oración del Padre Nuestro. Oración. Cuando hay oración, cuando hay encuentro, cuando hay vínculo con la misericordia de Dios, es más fácil ser misericordioso. Cuando la oración nos lleva al encuentro del corazón amoroso y bondadoso de Dios, es más fácil. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan XXIII y fue elegido Papa cuando tenía 77 años. Anteriormente, el Papa que había estado muchos años, entonces dicen, bueno, vamos a elegir un Papa de transición, que la pilotee por poquito tiempo, que no haga lío. 5 años fue Papa. Escribió 8 encíclicas, una de ellas que muy propia para este tiempo, Pacem in Terris, paz en la tierra. La pueden googlear. Un canto a la paz. Él dice, para pensar, ¿verdad? Porque cuando hay paz, nada malo puede haber, y sin embargo, cuando la guerra se hace presente, todo puede perderse. Una linda reflexión en tiempos de tanta guerra, enfrentamiento y lucha para hacer. Bueno, y en esos 5 años convocó nada menos que el Concilio Vaticano II. Un hombre humilde, sencillo, pero muy bueno. Se ganó el título, ¿no?, de el Papa Bueno, querido por todos. Buscó ser fiel a Dios, sembró tierra fértil, fue buena viña, que dio sus frutos. Esos son los santos, los que buscan dar los frutos que Dios espera. Finalmente lo canoniza el Papa Francisco en el año 2014, es un santo bastante reciente. Hoy la Iglesia lo invoca, recuerda en su memoria, y pedimos la siempre eficaz intercesión de los santos hoy, Juan XXIII, por un amor profundo por la Iglesia. Él no desesperó por lo que veía, él hizo lo que entendía que Dios le pedía. Vamos a juntarnos para reflexionar, vamos a unirnos para rezar y vamos a confiar en que Dios va a enviar su Espíritu y nos va a mostrar el camino. Aprovechemos en este día también para que Dios purifique nuestro corazón, a veces como el de Jonás, un corazón mezquino, pobre, que se enoja cuando Dios perdona y no nos alegramos de la conversión de los otros. Busquemos hacer, como decía Juan XXIII, todo el bien posible mientras Dios nos regale el día de hoy.